del tema de socavación como uno de los primeros puntos, ¿no? que tenemos que ver para estos temas, ¿no? Otro punto, ¿no? También bastante importante justamente para estos puntos, ¿no? Justamente es el tema de algunos aspectos geológicos y todo un tema de revisión de información geotécnica. Bueno, nosotros justamente como parte de revisión de información geotécnica tenemos primeros puntos, ¿no? Que justamente corresponden a todo lo que es un análisis geológico y geomorfológico de la información. Entonces, para eso tenemos diferentes informaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes informaciones. Por ejemplo, entre uno de los puntos que nosotros tenemos para este análisis de los boletines está el tema justamente bueno, de la información geológica, está el tema justamente de los boletines, ¿no? Los boletines hacen referencia justamente a diferentes zonas, de acuerdo a nuestra Carta Nacional, ¿no? Y justamente en muchas de ellas se ve el tema de la descripción de la información, ¿no? Geológica, indicando no justamente el grupo, ya de manera más regional, el grupo en el cual nos podemos encontrar, ¿no? Desde puntos neoprotozoicos, ¿no? A fin de indicar justamente en qué tipo de información estamos, tal vez es tema de rocas metamórficas, ¿no? Secuencia justamente de qué tipo de información, alguna, ¿no? Rocas justamente de alguna secuencia, entonces ya de alguna forma nos da justamente algunas características de la información, ¿no? Que nosotros necesitamos conocer. Incluso nosotros también tenemos, ¿no? Asociaciones de diferentes temas mineralógicos, ¿no? Que son bastante importantes para lo que es la conformación de nuestro propio terreno y también la ubicación, ¿no? De canteras. Un punto, ¿no? Bastante importante para lo que nosotros requerimos, ¿no? Como parte de todo este análisis de defensas ribereñas es justamente la ubicación de canteras. Entonces, eso es algo bastante importante para cuando nosotros vayamos a hacer nuestra selección, ¿no? Del tipo de estructura que nosotros vamos a incluir. Entonces tenemos este punto. Tenemos justamente el tema de poder diferenciar, ¿no? En qué entre unidades podemos estar. Por ejemplo, unidades valles, unidades de laderas cordilleranas, unidades diarias, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros conocer, ¿no? Este tipo de información, porque justamente nos va a permitir, ¿no? Ver, por ejemplo, en qué zona vamos a estar ubicados, ¿no? Zonas quizás muy erosivas con pendientes pronunciadas, ¿no? Donde nuestro río posiblemente esté conformado o esté ocupado justamente por todo lo que son cantas, gravas, bolos, ¿no? Y algunas terrazas. Y bueno, y con eso poder ubicar en qué zona nosotros podemos estar y cómo va a ser también el tema de la información justamente para canteras, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Diferentes zonas, por ejemplo, zonas donde tal vez estás en una zona con puntos que presentan pendientes fuertes, ¿no? Y quizás valles, ¿no? Que justamente en su condición geomorfológica tienen la presencia de mucha información, ¿no? De este tipo y que justamente la formación de roca sobre todo es bastante importante para poder hacer ese análisis que nosotros requerimos, ¿no? Como parte de nuestra información. Entonces, es por eso nosotros muy importante hacer toda esta revisión de información geológica y geotécnica, ¿no? Que nos permite identificar en qué zona nos podemos encontrar, ¿no? Zonas justamente que pueden estar, bueno, dependiendo de la ubicación, ¿no? De hasta 4.400, ¿no? Zonas que justamente dentro de su ubicación nos permiten poder evaluar dentro de qué sector nos encontramos y cómo finalmente, ¿no? Esto va a influenciar sobre cada una de las zonas, ¿no? El tema, ¿no? De la geología regional es muy importante y justamente, eh, justamente no puntos como este análisis, ¿no? De
de las columnas litoestratigráficas, ¿no? Que van presentando las formaciones geomorfológicas de las áreas de estudio, ¿no? Indicarnos en qué estamos, en qué sistema, cuáles son nuestras series, ¿no? Si estamos en depósito aluvial, depósito tal vez fluvioglaciar, volcánico, ¿no? Entonces, toda una serie de información que requerimos justamente para poder hacer toda una ubicación completa, ¿no? De la información que se puede presentar en cada una de nuestras zonas, ¿no? Otro también es el punto justamente de la estratigrafía, para poder conocer, ¿no? Sobre qué zona vamos a encontrarnos, ¿no? Complejo de Marañón, por ejemplo, ¿no? Que justamente nos permite verificar la presencia o no de rocas, ¿no? Dentro de nuestra información, ¿no? Así como también verificar qué tipo de rocas pueden presentarse, ¿no? Dentro de todo lo que nosotros requerimos como parte de esta evaluación, ¿no? Así, ¿no? Diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, grupos que pueden ir aforando en algún valle, ¿no? Y que se van extendiendo, y bueno, y ver, ¿no? Consecuentemente con qué tipo de rocas están, con qué tipo de zonas, y cómo pueden eso influenciar directamente a nuestro punto, ¿no? El tema también, ¿no? También nos encontramos en zonas volcánicas. Esas zonas volcánicas son bastante importantes, ¿no? Sobre todo para el tipo de información, para el tipo de obra que podemos construir, porque ahí no podríamos encontrar, sobre todo, clastos, ¿no? O piedras de gran tamaño que cumplan con ciertas propiedades, ¿no? Y que sobre todo se encuentran en zonas de escarpas y farallones, ¿no? Y eso de alguna forma nos permite ir definiendo, ¿no? Ir definiendo tal vez si nos podemos encontrar en lo que corresponde a lo que es un dique, ¿no? En lo que corresponde a lo que es un avión, en lo que corresponde, ¿no? A lo que es un sistema geosintético, ¿no? O diferentes tipos de informaciones que justamente nos permiten ir definiendo, ¿no? La obra que nosotros vamos a proyectar, ¿no? Y que nos va a permitir poder ir diferenciando cada uno de los sistemas a incluir o analizar, ¿no? Diferentes tipos también de depósitos que no solamente nos pueden servir para lo que es el tema, ¿no? De lo que es la estructura en sí, ¿no? La obra de protección, o tal vez, o también las obras justamente de lo que son los diques, ¿no? Todo lo que corresponde a lo que es el sistema, ¿no? De espaldar, que justamente va a permitir, ¿no? Incluir todo ese análisis. Entonces, eso justamente es uno de los puntos que nosotros debemos identificar, ¿no? Y poder distinguir para poder ver sobre todo sobre qué zona vamos a estar, ¿no? Y cómo esto de alguna u otra forma va a influenciar sobre, ¿no? Los puntos donde nosotros vamos a construir la defensa ribereña, ¿no? Y bueno, y como vemos, ¿no? Verificar justamente que quizás están construidos por mezcla de grava gruesa, no solamente, ¿no? Vamos a tener la, el uso, ¿no? De material tipo roca, sino también vamos a tal vez necesitar el uso de concreto armado, ¿no? Para diferentes puntos donde debemos incluir, ¿no? Todos esos sistemas, tal vez el tema de alguna interferencia como una alcantarilla que queremos justamente tal vez romperla, ¿no? Y después volver a reconstruirla, ¿no? Diferentes puntos que son bastante importantes justamente para todo ese análisis que se va desarrollando en las formaciones, ¿no? El tema también de los depósitos justamente que están a orilla de lagunas tal vez, ¿no? Y así también, ¿no? Contar también con la geología estructural. Los estudios geológicos son muy importantes porque van identificando justamente la presencia de fallas geológicas regionales. Y es bastante importante, ¿no? Justamente para el tema del tipo de obra que tal vez nosotros vamos a incluir como parte de nuestro diseño, ¿no? Nosotros vamos a incluir obras que tienen cimentación y que posiblemente también van a estar afectadas por algunos sectores, ¿no? Que puedan presentar fallas,
y donde justamente la presencia tal vez de algún movimiento sísmico puedan afectarlo de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, es por eso que es bastante importante, ¿no? Para nosotros poder tener, poder tener identificado, ¿no? Cómo está la geología y cuáles son las posibles presencias de fallas que pueden presentarse. Y bueno, y también algunos tipos de fallas, pues justamente no van a ser tampoco ningún problema para el continuo desarrollo de nuestras obras. Ahí está justamente, ¿no? Diferentes aspectos que nos permiten, ¿no? Ir visualizando constantemente cómo se va desarrollando todo el sistema, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el tema de las laderas de las principales montañas dentro del área de estudio, pueden presentar zonas, ¿no? El tema de los procesos geodinámicos son también bastante importantes, como hemos visto, ¿no? Nos van justamente a poder definir, ¿no? Cómo se puede presentar la erosión en la zona, poder identificar también el tipo de estructura que nosotros vamos a proyectar, ¿no? El tema justamente tal vez no requiéramos incluir estructuras tipo longitudinales, sino tipo transversales, ¿no? Dependiendo justamente de esta erosión que se puede dar en las laderas y bueno, y que también va a depender mucho de cómo va a ser, de cómo, si la formación, ¿no? Presenta una buena cantidad, ¿no? De lo que es todo el tema de estar protegida o presentar todas zonas verdes, ¿no? Y justamente eso nos va a permitir de alguna forma poder identificar, ¿no? Sectores que tal vez requieren una buena protección para evitar formaciones de cárcavas o una gran cantidad de sedimentos en nuestros sectores, ¿no? Bueno, algunas erosiones que se pueden presentar dentro de esta dinámica, ¿no? Y que eso se va a evidenciar bastante en lo que es el tema de los arrastres de bloques y bolones, ¿no? Que pueden, y tener una idea, ¿no? De hasta cuánto puede arrastrar el río. Tal vez 3 metros de diámetro es bastante, ¿no? Entonces, ahí justamente nos puede permitir tener una idea, ¿no? De cómo, de cómo sería el comportamiento de nuestra estructura, sobre todo porque, por ejemplo, el tema del enrocado, por ejemplo, cuando nosotros hagamos un dimensionamiento, ¿no? De este tipo de obra, vamos a necesitar justamente poder identificar un D50, ¿no? Y este D50 nos va a permitir de alguna forma, ¿no? Poder justamente identificar cuánto es el diámetro, ¿no? Que de alguna forma u otra no, no, se, no tendría ningún movimiento ante la presencia de estas avenidas que se pueden producir, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? También tener en cuenta justamente el tema de la pendiente, el tema de los bloques, ¿no? Que se van produciendo, así como todo el tema de los puntos que confluyen, ¿no? El tema también justamente de identificar algunos sectores, ¿no? Que son bastante importantes para todo lo que es el tema de nuestra formación, ¿no? Y así como también el tema de lo que habíamos visto, ¿no? El tema justamente puede identificar si hay deslizamientos en la zona, ¿no? Siempre no hay alguna evidencia de si hay alguna, algún movimiento en masa, ¿no? Que se puede ir produciendo en nuestra zona y que van teniendo diferentes capacidades de acumulación de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Tal vez deslizamientos muy recientes, ¿no? O deslizamientos antiguos. Entonces, esto no es muy importante justamente para de alguna forma poder ir verificando, ¿no? Ahí en algunos datos tenemos, ¿no? Todo el tema de escarpas, ¿no? Que se ve muy constituido, o suelo, ¿no? Con una matriz como hemos visto esta, ¿no? Prácticamente de grava limosa, donde se ve justamente, ¿no? Que toda la gran producción de sedimentos que puede haber en la zona, ¿no? Va de alguna u otra forma, ¿no? A traer todo un sistema que puede, al final con el tiempo, ¿no? Presentarse de una forma muy problemática. Entonces, sobre todo, ¿no? Para este tipo para este tipo de obras, ¿no? Que al final requieren justamente lo que es el tema de la inclusión de obras
transversales y que se requiere analizar, ¿no? Como parte de esta información constante que se va dando, ¿no? En el tiempo. Otro punto, ¿no? Bastante importante es el tema también de la caída de rocas, ¿no? Siempre no podemos ver tal vez que existen sectores, ¿no? Donde se van acumulando clastos, fragmentos rocosos, angulosos, y que justamente, ¿no? Se evidencia el tema de que puede haber fuertes caídas de rocas, ¿no? Entonces, verificar eso, ¿no? Porque justamente de alguna u otra forma puede afectar nuestros sectores, ¿no? O lo otro también evidenciar si esa roca puede contar con una suficiente calidad para poder utilizarla, ¿no? Como parte de, de nuestros materiales de construcción. Entonces, ese justamente, ¿no? Es otro de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para todo lo que es esta selección del tipo de estructura que yo puedo colocar, ¿no? Podemos, ¿no? Justamente ver el tema de las evidencias que se van incluyendo, ¿no? El tema tal vez de incluir no solamente sistemas de protección en la parte del río, sino también en la parte superior de las laderas, ¿no? Que de alguna u otra forma nos permiten identificar, ¿no? Todo que el sistema no va a sufrir ninguna falla, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, no sé si alguno tiene quizá la oportunidad de conocer el túnel Yanango, ¿no? El túnel Yanango, por ejemplo, eh, sufrió fallas, ¿no? No por el tema de que hubo algún sistema en la misma obra, sino 250 metros, o mejor dicho, casi claro, 250 metros por encima de este túnel, hubo una falla de deslizamiento, ¿no? Donde a pesar de que se hizo el análisis de estabilidad, no se vio que el túnel Yanango pudiera producir, ¿no? Algún problema sobre la parte superior inmediata y al final, ¿no? Originó justamente este tema de deslizamientos en la zona, donde al final se terminó tapando la entrada, ¿no? Del sector. Entonces, por eso justamente muy importante verificar, ¿no? Tal vez no solamente requerimos el tema de alguna obra, ¿no? En la misma defensa, sino alguna obra también en la parte superior, para evitar, ¿no? Incluso el tema de poder incluir canales de coronación, su dren es muy importante, porque te permiten de alguna forma poder evitar que el agua pueda llegar a esa estructura y que al final cualquier deslizamiento también puede impactar sobre esta, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante, no? Justamente de conocer toda esta información, es que nosotros podamos evaluar, ¿no? Todos los puntos justamente de canteras que podemos utilizar. Ahí tenemos, ¿no? Justamente el tema, por ejemplo, de algún nombre de la cantera, cuál es su progresiva, ¿no? Cuál es el tema del acceso que puede haber hacia la cantera, ¿no? El tipo de material que presenta, ¿no? Lecho río, para qué puede ser utilizado, ¿no? Para relleno, concreto hidráulico, filtro, pedraplén, ¿no? Como vemos, justamente. Y de alguna forma también identificar cuánto es el volumen disponible, ¿no? Nosotros justamente dentro de todo el análisis, la identificación que tenemos que hacer, justamente uno de los puntos muy importantes de esta evaluación es justamente poder identificar cuál es la cantidad de volumen bruto que puede haber y al final también cuánto es la cantidad de volumen disponible que se va a tener, ¿no? En cada una de estas zonas, ¿no? Ver el tema justamente de tipo cantera, ¿no? El tipo de material. Mira, acá por ejemplo tenemos roca volcánica, ¿no? Justamente roca que es bastante utilizada justamente para la formación de este tipo de sistemas, ¿no? Y así diferentes tipos de factores y justamente, ¿no? Con esa identificación se puede identificar en qué sector está, ¿no? Cuál es la distancia al centroide, ¿no?
cuál es el tema del espesor, ¿no?, que hay en la zona, el área, su volumen, durante qué época se puede dar la explotación, ¿no? Qué tipo de porcentajes, qué tipo de forma tienen. El tema justamente de poder hacer diferentes ensayos, ¿no? Por ejemplo, el ensayo de granulométrico. El tema también de verificar el desgaste, ¿no?, que puede tener hacia el sulfato, la misma gravedad específica, ¿no? Y toda una serie de información que justamente te permiten ir definiendo de alguna u otra forma, ¿no?, cómo se encuentran los sectores sobre los que tú vas a trabajar. Entonces, eso justamente es un punto bastante importante, ¿no?, como parte de la información que nosotros requerimos, ¿no? Y otro punto, ¿no?, es justamente poder identificar, ¿no?, cuál es la cantera y sobre todo cómo está ubicado con respecto a nuestras demás obras. ¿Por qué? Porque esa ubicación con respecto a nuestras demás obras nos van a permitir identificar, ¿no?, justamente cómo están ubicadas y cuáles van a ser los costos de movimiento de tierras o de movimiento de material, ¿no?, que vas a tener entre uno y otro punto. Las canteras pueden ser justamente zonas, zonas ya permanentes, ubicadas en el sector, ¿no? Pero al final, ¿no?, puntos que simplemente tú requieres ir al sector, poder cargar todo tu material, ¿no? Y con esa carga de material, ¿no?, justamente poder llevarlo, ¿no?, hacia cada uno de los sectores que tú tienes identificado. Entonces, justamente con este mapa, con esta información, te permite justamente poder tener, ¿no?, una apreciación de todos los sectores sobre los cuales tú requieres trabajar y sobre el cual vas a determinar los materiales, ¿no? Incluso también el tema de la exploración geotécnica, ¿no? Para poder verificar, va a ser siempre necesitar una evaluación de calicatas distribuidas en el área de estudio, ¿no? Quizás un par de calicatas dependiendo del área que puedas tener, ¿no? En toda la zona, si es un área pequeña, con 2 calicatas podría ser suficiente, pero si es un área muy grande, tal vez con 3, 4, ¿no? Eso justamente con la finalidad de poder verificar el tema de la inclusión y cómo este material lo puedes utilizar. Porque, por ejemplo, algunos de estos materiales no solamente los podemos utilizar en todo lo que es el tema en todo lo que es el tema de la misma inclusión de un enrocado o de un dique, ¿no? El tema justamente también existe ahora todo un tema de sistema con geosintéticos, ¿no? Que ahora se usa bastante y que justamente, ¿no?, este tema con geosintéticos, de alguna u otra forma, ¿no?, identifica justamente cómo puedes tú también incluir todo este material dentro de este tipo, ¿no?, de estructuras. Y bueno, y con este tipo de estructuras justamente poder identificar cómo cada una de estas se va presentando, ¿no?, en la zona. Ahí justamente poder determinar, ¿no?, valores de parámetro de resistencia y el tema de las profundidades y algunos valores que tú vas a requerir justamente para identificar en qué tipo de zonas te encuentras, ¿no? En la evaluación justamente para evaluar las estadísticas y también comportamiento macizo rocoso, ¿no? A fin de poder determinar en qué tipo, ¿no?, de material estás. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, el tema, por ejemplo, ¿no?,
de hacer diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Sobre todo sobre la zona de la muestra, ¿no? Que puedes tener. Aquí tienes, por ejemplo, zona de muestra, ¿no? Tipo de roca volcánica. Entonces, ahí de alguna otra forma puedes identificar una carga aplicada sobre el sector, ¿no? Mira, la clasificación, por ejemplo, de esta roca, esta es una roca muy dura, ¿no? Está entre R4, R5 y R6, ¿no? Roca dura, roca extremadamente dura, ¿no? Y que justamente, ¿no? Con toda esa clasificación te permite poder evaluar que la roca presenta unas buenas características, ¿no? Para poder incluirlo dentro de tus análisis, ¿no? Entonces, tienes, ¿no? Justamente todo el tema de la tipo rotura tipo C, ¿no? R1, que es justamente un tipo de rotura en bloque, ¿no? Que se puede hacer cuando tú termines extrayendo la muestra, ¿no? Todo este tema de información te permite justamente poder clasificar y poder ver, ¿no? Que te encuentras en todo un sector con zonas, ¿no? Que van a presentar un material adecuado justamente para la formación. Bueno, y también el tema de las propiedades físicas, ¿no? La grada específica, nominal, ¿no? Para poder determinar, y todo el sector, ¿no? Que justamente tú requieres ir identificando como parte de estas propiedades que de alguna u otra forma te van a permitir determinar, ¿no? El tema justamente de la absorción, de la densidad de la roca, ¿no? Hasta la muestra que se hace de la roca, por ejemplo, justamente a lo que es el tema de lo que vimos, ¿no? De la composición mineralógica para ver si existía algún tipo de inconveniente. Entonces, ¿no? Toda una serie de información que es necesario justamente contar, ¿no? Para poder determinarla, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Como parte de la constante evaluación que se le da, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque justamente, ¿no? Para nosotros tenemos toda una serie de rocas que pueden emplearse dentro de nuestras diferentes obras que tenemos, ¿no? Entonces, las rocas, ¿no? Como sabemos, son puntos, ¿no? Son cuerpos de origen natural, tienden a ser materiales sólidos, ¿no? Que van formando justamente parte de la corteza terrestre, tienden a presentarse, ¿no? En agregados mono o poliminerales, ¿no? Y siempre, ¿no? Su composición es más o menos homogénea. Entonces, ahí más o menos nosotros tenemos que ver, ¿no? Que pueden haber tipo de rocas ígneas, que son las que suelen presentarse bastante, ¿no? En el sector donde tú puedes implementarlas por una defensa ribereña. Tiene las rocas sedimentarias, ¿no? Que son rocas que prácticamente están en un proceso ya de degradación, ¿no? Y son las rocas completamente metamórficas que ya prácticamente ya están degradadas y que son materiales muy deleznables, ¿no? Y que son sobre todo los que van a producir erosión en la zona, ¿no? Bueno, ahí como vemos, ¿no? Las rocas justamente son puntos, ¿no? Que están, o sectores que son solidificados de la superficie terrestre, están compuestas justamente por diferentes minerales y también de diferentes tipos de sustancias, ¿no? Que van formando diferentes masas. Se van clasificando sobre todo en lo que son magmáticas, metamórficas y sedimentarias en función justamente de su proceso. Todas las rocas siempre van a estar sometidas a este proceso, ¿no? Petrogénico, que es justamente la erosión, el magma, ¿no? Que viene del tema del vulcanismo. Por aquí pues sale, ¿no? Justamente por cada uno de los sectores. Y aquí, ¿no? Donde se producen las rocas volcánicas, que es lo que nosotros podemos trabajar, y las rocas, ¿no? Que ya están en proceso de degradación del mismo en la parte en la superficie, ¿no? Que justamente son las rocas sedimentarios o sedimentos consolidados, y que son, bueno, simplemente por acción del viento, agua y hielo, ¿no? Que se van presentando en todo momento en la naturaleza. Entonces, hay rocas que son utilizados en nuestro sistema, como es el tema, bueno, en la construcción, tales como agregados, materiales, ¿no? Y diferentes tipos de acabado. Nuestra primera clasificación, lo que tenemos justamente es el tema
de estas rocas ígneas, ¿no? Que son rocas que se van formando justamente por lo que hemos visto, ¿no? Si lo que es el tema de cómo asciende, ¿no? La corteza o el mismo manto volcánico hacia la superficie, ¿no? Debido a que la densidad es menor justamente que la que presenta para las rocas que lo rodean, ¿no? Entonces nosotros tenemos, ¿no? Rocas, por ejemplo, las plutónicas, que van cristalizando en el interior de la corteza, ¿no? Que van formando algunas más de considerable tamaño, ¿no? Los lacocitos, bueno, que son de menor tamaño, pero bueno, estas rocas no, que son justamente rocas que nos van, se forman, que justamente van identificando la debilidad de algunos sectores por el tema de las fracturas y se van solidificando en su interior. Y otras las rocas endógenas, pero que también son rocas volcánicas y que se van formando justamente cuando el magma va llegando a la superficie y va originando, ¿no? Los volcanes. Entonces, ahí tenemos, ¿no? De acuerdo a eso, cómo se van presentando. Bueno, el tema justamente de algunas rocas, como los conglomerados, las areniscas, las limositas, las arcilletas, ¿no? Otras que pueden ser de origen físico-químico, como es el tema de los carbonatos, ¿no? Las evaporitas, y otras biogenéticas, que son los carbonatos, la caliza coralina, ¿no? Las silicias, y bueno, y orgánicas justamente como el carbón y el petróleo, ¿no? Entonces, la mayoría, ¿no? De estas son como hemos visto, ¿no? El tema de las formaciones, de estas formaciones, ¿no? de lavas que van discurriendo hacia la superficie, ¿no? Y que con la misma enfriamiento ya se van quedando prácticamente como rocas bastante consolidadas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Justamente algún metamorfismo que puede haber, ¿no? El tema justamente de cuando tenemos roca sedimentaria, roca ígnea, por la misma temperatura, la presión, ¿no? Puede presentarse metamorfosis. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Justamente cuando nosotros podamos o hagamos el análisis de cuál va a ser la roca que vamos a utilizar, ¿no? Para todo nuestro punto. Y el roca metamórfica, ¿no? Que son rocas prácticamente que ya están degradadas completamente, ¿no? Y que ya, bueno, ya se están formando prácticamente en materiales, ¿no? Que ya, que ya están degradados y que son justamente las que van originando el tema de erosión en la naturaleza. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Justamente el tema de algunos puntos que van presentando, ¿no? Que son sobre todo temas de recaracterización y reacciones entre minerales y se van debiendo justamente condiciones en la presión y la temperatura, ¿no? Sobre todo el tema de los factores climáticos, ¿no? Que es lo que origina esta descomposición, ¿no? O, esta, o estas formaciones que al final, ¿no? Tenemos justamente que identificarlos para evitar sobre todo, ¿no? Para evitar sobre todo que que vayamos a estar utilizando roca que no es la debida, ¿no? Como la meteorización y la erosión, como hemos hablado, no son simplemente procesos que se van formando justamente por esta degradación de la roca, que pueden ser transportadas por el hielo, el agua y el aire, hasta zonas de mínima energía, como son sobre todo la parte baja de los valles o de las cuencas, ¿no? Bueno, y esa deformación de la roca justamente se da como consecuencia de los mismos esfuerzos tectónicos, ¿no? El mismo, pero sobre todo los agentes de erosión, ¿no? Que son el tema de la misma presión, el hielo, el agua, ¿no? La temperatura, todo el sistema que justamente va originando todos estos puntos, ¿no? Bueno, otro como habíamos hablado, ¿no? El tema de las rocas ígneas, que como hemos visto, son justamente formaciones que vienen por el tema del magma, ¿no? Que está en la parte inferior, y que se van presentando en diferentes zonas, ¿no? Aquí justamente tenemos nuestro techo batolito, el Ike, y como eso finalmente va produciendo esta trayectoria de las rocas ígneas. Pero ¿por qué es importante las rocas ígneas para nosotros? Porque las rocas ígneas, de acuerdo justamente a diferentes temas de grado de cristalicidad, ¿no? Que pueden presentar, el mismo tamaño, ¿no? Son rocas justamente adecuadas para lo que es
los sistemas que vamos a construir, ¿no? Tienen diferentes tipos de textura, diferentes tamaños absolutos, ¿no? Pero para lo que nosotros requerimos, justamente, tienen un valor importante porque tienen una presencia de cuarzo, ¿no? Tienen un tipo y una proporción de feldespaltos y un tipo de proporción, ¿no?, de minerales ferromagnésicos. Entonces, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, clasificación, hay algunas de los orígenes, ¿no?, que podemos encontrar de las rocas ígneas, ¿no?, que pueden ser piroclastos, lavas, piroclásticas. La clasificación estructural, que pueden ser cenizas, lapilis, bombas o bloques también. La clasificación según la lava, ¿no? AA, PAOE, acoginadas, ¿no? Y la clasificación textura de las rocas piroplásticas, que puede ser toba de la pili, aglomerados y brecha volcánica, ¿no? Entonces, esa formación justamente es la que nos permite poder definir, ¿no?, hasta también sectores justamente hasta de cimentación, que pueden presentarse, ¿no?, como parte de lo que uno, uno tiene, ¿no?, como parte de las formaciones que se van presentando en nuestro sector, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, las rocas ígneas, como vemos, son rocas justamente que son formadas por este enfriamiento y esta solidificación que se va dando de la materia del magma, ¿no?, en la superficie, y casi siempre están compuestas en su mayoría por sílice, ¿no? Y bueno, y son zonas como el granito y la relita, ¿no?, como un primer grupo. Y aquí vemos, ¿no?, justamente los principales usos de estas rocas ígneas son sobre todo usos para construir muros de contención, como piedra chancada por los agregados, ¿no?, para pisos ornamentales, diques o rompeolas, ¿no?, o como mismo agregado grueso, ¿no? Igual lo mismo, ¿no?, del tema de granito, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, justamente el granito es una roca ígnea, ¿no?, con un tema de una formación cristalina, ¿no?, y que son muy importantes por el tema de la construcción, ¿no?, de defensa ribereños, por ejemplo, porque son muy resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, ¿no?, como lo que hemos visto, el tema de presencia de agua, presencia de hielo. Y esto justamente por eso, esto lo utilizamos, por ejemplo, para elaborar adoquines, ¿no?, piezas que pueden ser labradas, y bueno, que puedan servir para, por ejemplo, para empedrar superficies, ¿no?, o también el tema de utilizarlo justamente para nuestros sectores de protección, ¿no? Diferentes justamente análisis que nos permiten poder identificar, ¿no?, cómo estas se van presentando. Sí, ¿no? Roca para diques justamente, ¿no?, también. Entonces, es todo, ¿no?, una serie, ¿no?, de formaciones que se van presentando, pero, ¿no?, que se requiere conocer con la finalidad justamente de evitar, ¿no?, que vayamos a incluir materiales que no son de buena calidad dentro de nuestra formación, ¿no? Lo mismo la diorita, ¿no?, las dioritas, que se utilizan, ¿no?, como en rocas justamente para construcción, para agregado, ¿no? Rocas para las riolitas, ¿no?, rocas hasta para enchape, para todo lo que es material adoquinado, para la fabricación, hasta de aislantes, ¿no? La granodorita, que tiene también lo mismo, ¿no?, utilizado justamente para usos para la construcción, ¿no? El tema justamente de las sienitas, que también puedes utilizarlo como rocas ornamentales, ¿no? Y el tema, ¿no?, de hasta gravos, que pueden utilizado como parte de la piedra chancada y también de arrocado, ¿no? Eso es muy diferente a lo que son las rocas sedimentarias, ¿no? Mientras, mientras que no, las rocas ígneas vemos que justamente vienen del proceso de la magma, ¿no?, de las rocas que se están procesando. Nosotros también tenemos todo un punto, ¿no?, de rocas sedimentarias, que más bien es al revés, ¿no? Y están en proceso prácticamente de degradación por el mismo tema de la acción, ¿no?, o del calor y la presión que se pueden ir presentando, y, y que justamente de alguna forma van originando, ¿no?, pequeños movimientos, o mejor dicho, movimientos, movimientos mediante la acción de la lluvia, mediante diferentes acciones, y generando hasta sedimentos, ¿no? Miren, ahí tenemos justamente rocas que prácticamente, ¿no?, ya se encuentran muy sometidas a todo lo que son las acciones, todo lo que corresponde, ¿no?, los agentes geológicos externos o agentes atmosféricos externos, ¿no?, y que justamente van a originar, ¿no?, todo lo que es el tema de la generación
de sedimentos. Entonces, se van justamente depositando en cuencas sedimentarias y esto va recibiendo un nombre de sedimentos, ¿no? Como hemos hablado. Justamente ahí vemos, ¿no? Los sedimentos están en capas, ¿no? Que de alguna forma están, ¿no? Justamente que están en tema de estratos. Y ese justamente de estratos es las formaciones y cómo de alguna forma, ¿no? Se van correlacionando con la presencia de los mismos agentes para cada uno de los sectores. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ver, ¿no? Esto justamente van a estar un proceso que ante la presencia de agua se van informando unos sedimentos debido a los poros y todo lo que todo lo que van perdiendo. Y bueno, y algunos de estos van a ir rellenando todos esos sectores. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas clasificaciones de rocas sedimentarias? Son las zonas detríticas, ¿no? Pues son zonas prácticamente de sedimentos de distinto tamaño y forma procedentes, ¿no? Y que van procediendo justamente la que es la erosión y meteorización de las rocas de superficie terrestre. Pues tengamos mucho cuidado porque esto, por ejemplo, no podría servir, ¿no? Para poder construir, ¿no? Ningún tipo de obra, ni tampoco, ¿no? Para el tema de concreto, ¿no? Porque existen diferentes características que debe tener el tema del enrocado o el tema del mismo material que vamos a incluir, ¿no? Las rocas no detríticas, ¿no? Que son rocas justamente formadas por alguna acumulación, ¿no? Tal vez de restos de autores, de algunos restos, ¿no? Y por la misma precipitación, y sustancias que son disueltas en el agua, ¿no? El tema de los conglomerados, ¿no? Hay algunos clatos, ¿no? Son sobre todo de grava, ¿no? Las mismas areniscas y las arcillas, ¿no? Pero siempre, como les digo, hay que verificar, por eso, siempre los materiales que vamos a incluir, porque, por ejemplo, muchas veces en el tema, en el tema de los gaviones, tendemos, ¿no? A incluir este tipo de material que al final, ¿no? Pueden originar problemas por el mismo desgaste que ya tienen, ¿no? Entonces es por eso siempre es necesario evaluar, ¿no? La información para evitar problemas posteriores, ¿no? El tema también de algunas rocas, ¿no? Que se pueden verificar desde una forma química, ¿no? Que son justamente originadas por la precipitación de sustancias disueltas en el agua, ¿no? Carbonatadas, silicias, evaporíticas, y otras, ¿no? Que son justamente ya por acción de restos seres vivos como cartón, petróleo, ¿no? Y diferentes, ¿no? Sectores que pueden ser un problema para nosotros y nuestras formaciones, ¿no? Bueno, tema justamente de lo que hablamos, ¿no? El tema de calizas, que sobre todo se han formado por tema de conchas, caparazones y esqueletos, ¿no? Algunas zonas, ¿no? Como el tema de las carbonatadas, las mismas sílice que procede, las evaporíticas, ¿no? Que ante la presencia justamente de agua pueden ser un problema para nosotros, ¿no? Las rocas igual sedimentarias, no detríticas, ¿no? Como el tema de lo que habíamos hablado, ¿no? Las areniscas, pero al final no son rocas que ya se encuentran en todo el proceso. Los sedimentos, como hemos hablado, no justamente son parte de estos procesos de meteorización y erosión, ¿no? Y que son transportados, y que bueno, el tipo de transporte lo va configurando, ¿no? El grupo de rocas sedimentarias con la que vamos a presentar, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente verificar, ¿no? El tema de la meteorización, bastante importante, que se va produciendo en la roca justamente por factores ambientales, que van atacando la roca, la cuartean, la digregan y finalmente la descomponen. Entonces, esto es muy importante verificar porque si tenemos roca, ¿no? Que está ya ante la presencia de estas formaciones, ya pueden originar, ¿no? Justamente problemas si le incluimos como parte de los materiales, ¿no? La meteorización física, ¿no? Como es tema de temperatura, ¿no? El tema de los mismos fluidos, y el tema, ¿no? De alguna meteorización química, justamente que puede ser por procesos ya químicos, como la hidrólisis, ¿no? Que justamente, ¿no?
van presentando toda una serie de problemas ante esa presencia, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El tema justamente de la erosión, y van de acuerdo también al material que pueda ir presentándose, ¿no? Como parte del análisis que tenemos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente arcillas, gravas que son bastante, ¿no? de 20 centímetros, finas, no gruesas, y diferentes clasificaciones para poder ver cómo se van produciendo. Ahí justamente, ¿no? Ahí tienes también diferentes formaciones de estas rocas sedimentarias, ¿eh? El material de partida va meteorizándose, se va transformando en suelo, y finalmente todo esto va hacia las erosiones y son transportadas por los ríos quebradas, y donde ahí ya tenemos, ¿no? De alguna forma una primera aproximación a cómo se pueden ir comportando, ¿no? Las rocas dentro de lo que tenemos, ¿no? Bueno, otro también tenemos el tema justamente de estos ambientes sedimentarios sobre la roca, ¿no? El tema justamente de esta dinámica, ¿ven? Movimientos justamente en masas, todo el tema de la colada en bloques, ¿no? Todo el tema de diferentes sectores, como estos conos anuviales que se pueden ir produciendo y que no, son bastante importantes justamente para nosotros y que nos permitiría, ¿no? Ver el tema de flujo no newtoniano, ya que son posiblemente sectores donde se tiene valores de concentración bastante altos, ¿no? Los que pueden originar justamente todo un sistema, ¿no? De evaluación respecto a lo que nosotros tenemos como información. Ahí tenemos, ¿no? Todo un sistema que justamente va a ir hacia la llanura livial, va a formar estos conos, ¿no? La misma cola de bloques, los movimientos de masa, ¿no? Los cabeceos, los deslizamientos. Entonces son zonas bastante importantes porque prácticamente ahí vamos a estar, ¿no? Ante sectores, ¿no? Que están presentando ya zonas con un material sedimentario bastante alto, ¿no? Ya prácticamente sectores que están conformados ya por arcillas, prácticamente sus mismos cerros, y que ante la presencia, ¿no? de estas lluvias fuertes, de estos sectores, pueden originarse, ¿no? Todo un tema de un movimiento en masa, ¿no? Con una concentración volumétrica bastante alta, ¿no? Así como justamente la que vimos nosotros, ¿no? En lo que, cuando vimos, ¿no? El análisis, ¿no? para, para lo que fue, ¿no? El tema de la evaluación del flujo no newtoniano. Ahí tenemos, ¿no? El tema justamente de los torrentes y ríos, ¿no? Que no son sectores de acuerdo a la pendiente que tienen y de acuerdo a la fuerza atractiva que hemos visto, ¿no? Pueden llevar o no pueden llevar sectores, ¿no? El tema del mismo agente lacustre, ¿no? Los modelos cácticos y hasta los mismos glaciares que se pueden ir presentando, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El tema justamente también de glaciares, que es muy importante porque prácticamente si tenemos algún sector, ¿no? Donde puede haber un deshielo, ahí prácticamente no vamos, nos vamos, ¿no? Se va a llevar esto también como si fuera todo prácticamente un movimiento de masa, ¿no? Incluyendo todo lo que es el tema de los deshielos también. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Diferentes acciones, de acciones geológicas, ¿no? Justamente las dunas, los mismos depósitos eólicos, ¿no? Que son sobre todo temas que van disminuyendo por el viento, ¿no? E incluso también el tema de la dinámica marina, ¿no? Ahí el agua marina siempre va actuando justamente como un agente geológico bastante importante y puede presentarse procesos de erosión, transporte y cimentación de acuerdo justamente a cómo va fluctuando en el tiempo, ¿no? Eso sobre todo por ver, ¿no? Si existe la posibilidad tal vez de ver el tema, ¿no? De defensa ribereña tipo rompeola, ¿no? Es muy importante, ¿no? Justamente poder conocer, ¿no? Esa, esa información para ver, ¿no? Que el mar puede tener también
una fuerte no presencia y un fuerte efecto sobre lo que es la sedimentación en otros sectores, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, justamente algún tipo de sedimento, ¿no?, que se ha producido en la zona, ¿no? Y bueno, y algunos puntos, ¿no?, como son los diferentes movimientos que se van presentando, ¿no? El estudio justamente, bueno, como hemos visto, es muy importante representar, ¿no?, en qué tipo de roca nos encontramos, cuál es el lecho, ¿no?, e ir clasificando, ¿no?, de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, justamente lo que habíamos visto, ¿no?, un resumen, zonas justamente que van presentando información, ¿no?, en el tiempo para poder ir viendo, ¿no? Y otro punto, ¿no?, justamente también es el tema de las rocas metamórficas, ¿no? Las rocas metamórficas son aquellas justamente que van teniendo composiciones y texturas, ¿no?, que están siendo alteradas por el mismo calor y presión en la zona, ¿no? Y justamente en el tema de las profundidades de la corteza terrestre, sobre todo. El metamorfismo justamente se va produciendo como resultado de la presión, así como de la misma temperatura, ¿no? Y estos procesos, ¿no?, se producen justamente sobre la intrusión que se da en rocas ígneas, sobre todo, ¿no? Tenemos justamente, ¿no?, puntos como el mármol, ¿no?, que es una variedad cristalina y compacta y una caliza metamórfica, ¿no?, que, bueno, que puede ir puliendo justamente hasta obtener brillos, ¿no?, y emplearse sobre todo en la construcción y como algún material, ¿no?, o como una escultura, un material justamente para poder realizar esculturas, ¿no? Ahí justamente tenemos todos unos sectores, ¿no?, justamente el mármol, y que es una roca prácticamente, como vemos, sedimentaria, que está en ese proceso ya de degradación, ¿no? La misma factores como la pizarra, ¿no? Bueno, y esto es muy importante porque justamente algunos de estos pueden ir informando todo el tema de los mismos agregados, ¿no?, que se van formando en todos nuestros sectores, ¿no? El tema justamente, por ejemplo, de agregado grueso, ¿no?, para todo el tema de las características, ¿no?, que van a consistir de diferentes tipos de materiales que son extraídos de roca de cantera, ¿no?, triturados o procesados, ¿no?, la misma piedra, bolo, canto rodado, diferentes no puntos, que justamente vamos a poder utilizarlos, ¿no? Los mismos agregados finos, ¿no?, o agregados arenosos que van consistiendo justamente en puntos de arena natural, ¿no?, que son sectores extraídos de los ríos, los lagos, ¿no?, depósitos volcánicos, o arenas, ¿no?, artificiales que ya están siendo trituradas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, justamente arena en punto 0,5 y nos permite justamente poder ir determinando, ¿no?, las formaciones y los diferentes usos, ¿no?, que se le puede ir dando en el tiempo, ¿no? Los mismos agregados para concreto, que es sobre todo el tema del agregado y pasta, ¿no? Y con eso, ¿no?, poder ir identificando cada uno de los sectores con los que vamos a ir trabajando. Entonces, es muy importante justamente poder conocer todo este tipo de informaciones porque de acuerdo a eso podemos nosotros ir identificando las canteras más apropiadas para cada uno de los sistemas que vamos a emplear, ¿no? Quizás no solamente podemos emplear como defensa ribereña el tema de de un gavión, de un dique con enrocado, ¿no?, de un geosintético, sino tal vez también hasta de un muro de concreto armado, ¿no? Entonces, muy importante por eso, ¿no?, conocer justamente toda esta, esta información, ¿no?, y que nosotros debemos justamente poder identificarlos en cada uno de nuestros sectores, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, justamente podemos crear, ¿no?, diferentes aspectos y con eso, ¿no?, poder ir transformando cada uno de estos puntos justamente lo que corresponde a todo lo que es el tema de poder elaborar concreto armado, no, concreto en nuestros sectores, ¿no?, para poder incluirlo, ¿no? Y también incluso la humedad, ¿no?, también bastante importante para poder verificar en el tema de las dosificaciones que se le dan a cada uno de estos, ¿no?, para poder ir evaluándolo
en el tiempo, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Porque justamente esto nos va a permitir diferentes aspectos, ¿no? Como es la estabilidad dimensional, ¿no? La misma resistencia mecánica que se le puede, que puede tener nuestras diferentes obras, la durabilidad en el tiempo, ¿no? Que es un factor bastante, bastante importante, ya que, bueno, ya que el tema justamente del tipo de material, ¿no? Y la selección, ¿no? Que podemos hacer para, para este tipo de obras, ¿no? Que van a estar influenciadas por diferentes tipos de material, ¿no? Es justamente poder considerar, ¿no? Que tengan una buena durabilidad en el tiempo, ¿no? Y que siempre guarden ciertas características, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Bastante importante justamente poder ir analizando cada uno de estos puntos y, ¿por qué no? Bueno, esto justamente podrá permitir un beneficio técnico y económico para cada uno, ¿no? De nuestros sectores, ya que el material va a salir de la misma zona, ¿no? Y bueno, y no se va a tener ningún tipo en el uso de cada uno de estos, ¿no? Bueno, lo digo porque, por ejemplo, ahí dentro, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, este es el tema del enrocado, ¿no? Que, por ejemplo, que se va utilizando para un sector, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el tema de la información que fue dada como parte de la especificación técnica, ¿no? Y justamente, sobre todo, no esto, ¿no? Se trata de la construcción de estructuras conformadas por rocas colocadas o acomodadas, ¿no? Con ayuda de equipos mecánicos como tractores, cargadores frontales, retroexcavadoras o grúas, ¿no? Que van justamente que se van construyendo con el objeto de proteger taludes, ¿no? Pero, sobre todo esto, ¿no? ¿Cuál es el material justamente que nos indica, ¿no? Que va a tener? El material es enrocado. El material justamente necesita cierta resistencia, ¿no? Considera el roca sólida y no lesnable, resistencia a la abrasión de grado A, ¿no? Y con unas pérdidas máximas, ¿no? Que deben ser menos de 35% en peso después de 500 revoluciones, ¿no? El tamaño, ¿no? Que se van distinguiendo justamente, un tamaño nominal de 0.35070, y eso va a depender justamente de la gradación que se puede hacer la roca después del diseño, ¿no? Alguna forma irregular, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Va a ser utilizada en el tema de protección de ribera, ¿no? Incluso también, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta sección, ¿no? Tomada directamente de todo lo que es el manual de, el manual de especificaciones técnicas, ¿no? Que tiene la misma entidad, ¿no? Y habla, ¿no? De lo mismo, ¿no? La construcción justamente de estructuras conformadas por rocas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Que hemos visto. Se van siguiendo 500 metros de medición y todo lo demás, ¿no? Es por eso, ¿no? Bastante importante que nosotros, ¿no? Por eso tengamos siempre en cuenta estas verificaciones, ¿no? Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿no? Si alguno tal vez ha tenido, ¿no? O, o no, mejor para aquí justamente cada uno de estos ensayos que se va a producir sobre la misma roca o sobre los elementos, ¿no? De las materiales de canteras, están justamente indicados en este manual de ensayo y materiales del Ministerio de Transporte, ¿no? Si uno quiere verlo, está justamente cada uno de los ensayos que se puede realizar tanto para hacer tema de control de calidad como sobre todo también tema de control de los mismos materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los puntos no justamente bastante importante como parte, ¿no? De los ensayos que nosotros requerimos tener es justamente este ensayo de abrasión. Este ensayo de abrasión nos va a permitir determinar sobre qué clase, ¿no? De material estamos nosotros o sobre con qué clase de material estamos nosotros trabajando. Ahí tenemos, ¿no? Todo el tema justamente de la indicación de la roca, ¿no? Qué tipo de roca se puede presentar, ¿no? En la naturaleza, cómo este va a influenciarnos sobre cada una de las zonas. Ahí tenemos, ¿no? Justamente, y para eso tenemos, ¿no? La identificación de hacer, ¿no? Todo lo que corresponde a un ensayo de desgaste a fin de poder hacer la verificación, ¿no? De lo que corresponde a lo que es la alteración, ¿no? Y así como también la resistencia estructural de los diferentes planos
¿no? Que se van presentando en el tiempo para estas rocas, ¿no? La máquina de abrasión de Los Ángeles fue determinada sobre todo para poder no determinar cuánto es el desgaste que se iba produciendo en el tiempo para las zonas, o sea, el desgaste, mejor dicho, al chocar una roca con otra, ¿no? ¿Cuánto podía ser el desgaste que se debe producir, ¿no? Y esto justamente porque es un tambor, ¿no? Que está construido por una chapa de acero cilindrada con una tapa de acceso ajustable hacia los ejes a fin de poder controlar el tema de las revoluciones, ¿no? Y cuáles finalmente son los resultados que puedes obtener, ¿no? ¿Qué es lo que te va, sobre todo, a verificar? Es el tema de la abrasión, ¿no? Que es justamente el tema de poder conocer cuánto es el desgaste de la roca que puede darse por fricción, ¿no? Entonces, ahí tienes, ¿no? Toda una serie de información y que incluso también es importante para el diseño de mezcla, ¿no? Bueno, ¿qué nos permite justamente poder conocer esta abrasión o desgaste, ¿no? Permite conocer el tema de la durabilidad en el tiempo, ¿no? Y cuál es la resistencia que podría tener esta roca, ¿no? Ante las diferentes acciones que se pueden ir produciendo durante su permanencia dentro de la obra, ¿no? Los agregados justamente deben evitar ciertas características, aumentar el emplazamiento, la agregación y desintegración, ¿no? Así, bueno, para poder incluirlas como parte justamente de los materiales para construcción de esta defensa ribereña, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos justamente de material, ¿no? El objetivo, como le digo, de la prueba es sobre todo medir el tema del desgaste, a fin de acuerdo al impacto que pueda tener cada una de estas, ¿no? La prueba siempre consistiendo, ¿no? Justamente en hacer golpear, ¿no? Una muestra de cada uno de estos materiales, con cargas que son abrasivas dentro de tambores metálicos y a diferentes velocidades, ¿no? La evaluación también justamente de resistencia a la abrasión se realiza a partir del incremento del material fino y justamente por el efecto de la carga abrasiva que se va dando dentro del tambor cilíndrico. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Prácticamente es la prueba está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones y permite, ¿no? De alguna forma identificando justamente cuál va a ser los desgastes, ¿no? Que se van presentando en el tiempo para nuestro punto. Entonces, bueno, la máquina tiene que tener ciertas características, ¿no? Comentamos justamente el tambor de acero, ¿no? Que tiene algunas cualidades. Una aleta, ¿no? Sobre todo el tema de la plancha metálica que debe tener. Y bueno, siempre va a tener justamente el tema de las revoluciones, ¿no? Debe tener unas rotaciones de tal forma de poder cumplir, ¿no? con las especificaciones técnicas que se tienen, ¿no? Y el tema justamente de poder hacer la verificación de los resultados y ensayos que se van presentando, ¿no? Bueno, algunas herramientas que se puede presentar para este ensayo, justamente el tema de esferas, ¿no? Las mallas para poder verificar también después de la destrucción, ¿no? Cómo ha quedado nuestra granulometría, ¿no? El tema también de algunas charolas, ¿no? Un horno. Y bueno, la cantidad de acuerdo va a ser justamente de acuerdo a la información, al material con el que vas a tener, ¿no? A fin de poder determinar la cantidad de material, las mismas esferas, ¿no? Las, las revoluciones que se van presentando y poder tener una buena representación de la gradación original y del material, ¿no? Final después de pasar por la prueba de Los Ángeles.
vas a tener así diferentes tipos justamente de evaluaciones, ¿no? Y que te van a permitir de alguna forma poder ir determinando, ¿no?, cada uno de los materiales. El procedimiento no simplemente es colocar la muestra, ¿no?, de un diferente tamaño, ¿no?, de acuerdo a la gradación de material que tengas, ¿no?, y finalmente después de esta, accionar justamente la máquina para que esta pueda dar las 500 revoluciones, más o menos a unos 30, 33 revoluciones por minuto, de acuerdo justamente con lo que va indicando el manual de ensayo de materiales, ¿no? Así está bien, ¿no?, el tema justamente de accionar la máquina, después justamente de tener todas estas revoluciones, poder descargar el material y finalmente retirar las esferas para poder hacer una ya clasificación granulométrica del material, poder ver cómo ha variado ¿no?, y poder, ¿no?, ya tener más o menos cuánto es la pérdida máxima que puedes tener, ¿no?, que es el peso inicial menos el peso final entre el peso inicial, ¿no?, a fin de ver, ¿no?, el porcentaje máximo de pérdida del peso agregado sujeto a operaciones de género, ¿no?, se limita al 50% de grado, grava triturada o roca triturada, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, justamente el tema del cilindro, ¿no?, para poder incluir los materiales, ¿no?, la misma tamiz, ¿no?, que se le va a ir a las rocas, ¿no?, a fin de poder tener la información que nos permita determinar, ¿no?, todos estos puntos que son bastante importantes para el desarrollo, ¿no? Bueno, y ahí justamente como les explicaba, ¿no?, dentro también de esta información que se tiene, ahí también bueno, justamente se incluye todo lo que es este tema de la carta geológica, ¿no?, que es muy importante porque, de acuerdo justamente a cómo está dividido el Perú, ¿no?, va a permitir tener una carta geológica para cada sector y con eso, ¿no?, poder ir determinando lo que habíamos estado hablando, ¿no?, el tema justamente de la geología, sobre qué sector estamos, ¿no?, cómo se va a ir presentando, en algunos casos hasta la descripción, ¿no?, que va teniendo, ¿no?, y lo mismo también para el contrato geológico, ¿no?, donde tiene justamente también de acuerdo a la información, ¿no?, que tú vas teniendo, te permite ir identificando sobre qué sector tú te encuentras. Entonces, eso justamente es importante porque de alguna u otra forma, ¿no?, te permite determinar sobre qué sector te encuentras, sobre todo en el tema de las formaciones geológicas. Entonces, como ven, ¿no?, uno de los puntos bastante importantes para este tema de la selección del tipo de defensa ribereña es saber con qué material vas a contar en el sector, ¿no? Como vemos, ¿no?, el tema justamente de hacer esta evaluación de canteras es bastante importante porque esa definición de materiales, ¿no?, te permite ir identificando, ¿no?, cómo se va produciendo cada uno justamente de los sectores que se van presentando en el tiempo. Entonces, ese justamente es uno de los otros puntos, ¿no?, para poder hacer esta selección de cantera, esta selección del tipo de defensa ribereña, ¿no?, que tú puedes ir utilizando, ¿no?, e ir empleando en el tiempo. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto. Como se ve, ¿no?, es sobre todo el tema de hacer esta evaluación de los materiales que tú vas a emplear, ¿no? El tema incluso, claro, roca justamente para los diques, ¿no?, para la misma también, para la misma, para el mismo gavión, hasta tal vez material también para el tipo de obra que puedes incluir, ¿no? Quizás tú vas a incluir un tema de un material ya no
ya no tipo de gavión ni dique, sino un geosintético. Entonces es muy importante, ¿no? Justamente poder conocer hasta qué tipo de material vas a incluir dentro de tu geosintético para evitar, ¿no? Sobre todo que este geosintético vaya a romperse, ¿no? Porque ahora tienes justamente diferentes opciones para poder, ¿no? Incluir diferentes materiales o sectores, ¿no? Como parte justamente de gaviones o de diferentes tipos, ¿no? De obras que vas a emplear. Bueno, entonces, si tiene ahí alguna duda de esta pregunta, pasaríamos, ¿no?, al siguiente punto, que es tema justamente de el otro punto para la selección, es el tema de poder desarrollar una evaluación técnica económica. Por ahora lo vamos a ver la parte teórica, pero la próxima vamos ya a emplear, ¿no?, cómo sería todo este análisis ya desde el punto de vista ya más práctico. Entonces, estos estudios, ¿qué es lo que tienen justamente por objetivo? El tema justamente de poder estimar, ¿no?, los beneficios de cuáles son las medidas de reducción de riesgos que tú vas a tener frente a las inundaciones, ¿no? Y todo esto a través de un estudio, ¿no?, de costo-beneficio a fin de determinar cuál sería el caudal óptimo resultante, ¿no? Y así como también la aplicación de un diseño de ingeniería, ¿no?, por el que va a estar constituido cada una de tus obras, ¿no? ¿Cuál es justamente alguno de los puntos, ¿no?, a verificar? Uno es el tema de seleccionar una alternativa técnica que la vas a tomar de una forma de un análisis, ¿no?, que sea lo más racional posible y que sea auditable, ¿no?, de acuerdo a una lista de posibles opciones que tú puedas identificar. Este documento, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir justamente poder respaldar, ¿no?, y justificar cuál es la importancia de la inversión social que tú vas a tener, ¿no? Y esto, porque, ¿a través de qué? A través de la comparación justamente de cuáles son los costos de inversión de la obra y todo eso versus los beneficios, ¿no?, o daños que pueden ser evitados a través de los parámetros, ¿no?, del invierte.p, ¿no?, que es una normativa justamente que nosotros utilizamos para poder hacer, ¿no?, todo el análisis de diferentes aspectos para lo que son la tipología de terreno, ¿no? Para eso justamente uno de los puntos satisfactorios es desarrollar todo lo que es un análisis costo-beneficio, ¿no? Ese justamente análisis costo-beneficio debe ser mayor a 1 a fin de poder identificar, ¿no?, que que el beneficio de la obra siempre va a ser mayor que el costo, ¿no? Y una obra como una defensa ribereña, dependiendo justamente del tipo de sector que pueda afectar, va a ser siempre, ¿no?, un beneficio bastante más alto que el mismo costo, ¿no?, que se va a tener por cada una de estos, ¿no? Al menos, bueno, que sea sectores bastante solitarios, ¿no? De, sectores prácticamente que no, que justamente tienen prácticamente, bueno, zonas muy alejadas una de otra, ¿no? Y Buenas noches, profesor. Disculpe la interrupción. ¿Podría repetir la relación costo-beneficio para las obras ribereñas comparada a las otras? Gracias. no lo entendí bien. Habló de un costo-beneficio en obras de defensa ribereñas, ¿sí? Sí, bueno, no lo que... De una magnitud, habló. ¿Hola? Habló de una magnitud, digo. No, o sea, la magnitud justamente, eso que estábamos hablando, ¿no? De que el costo-beneficio, justamente la relación de costo-beneficio debe ser mayor a 1, ¿no? Entonces siempre justamente en el tema del beneficio que vamos a tener ante la presencia de una defensa ribereña para evitar, ¿no?,
daños sobre las obras que podemos tener, siempre va a tener una relación que se produzca, no mayor a 1, al menos que estemos en unas zonas, que estemos en zonas muy alejadas, zonas donde no tenemos, ¿no?, nada por cubrir, y en ese caso no requeriríamos siempre hacer esa evaluación de acuerdo justamente a lo que es la información con la que tenemos, ¿no? El tema de las escalas y todo el tema de los costos de las obras con los que vamos a poder, a poder analizar un punto y otro, ¿no? Gracias. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito justamente de esta evaluación, no? El propósito de esta evaluación consiste justamente en el enfoque donde nosotros vamos a evaluar o evidenciar, ¿no?, la selección de una alternativa preferida, ¿no?, de una larga lista de opciones potenciales que podemos tener. Entonces, para este ejercicio nosotros vamos a ir desarrollando de forma preliminar el tema justamente de algunos diseños, ¿no?, de acuerdo a la información que tenemos, ¿no?, y a las canteras que podamos verificar, al mismo tema de la socavación que podemos ver, ¿no?, el mismo tema del modelamiento hidráulico que hemos visto y hemos analizado, ¿no?, a fin de poder contar, ¿no?, con lo que es el tema del CAPEX y el OPEX, ¿no?, para el tema de la inversión que vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la obra, ¿cuánto cuesta? Justamente va a ser un CAPEX, y el OPEX va a ser el tema de la operación y mantenimiento que se le va a ir dando en el tiempo, ¿no? Otro propósito, ¿no?, justamente poder hacer una revisión de escenarios, ¿no?, que están recomendados justamente como algún proyecto de inversión pública y que también han sido parte tal vez de propuestas de contratistas para poder informar de decisiones, ¿no?, justamente ante el área de recaudación con cambios, ¿no?, para la información justamente de las obras o cualquier cuenca fluvial determinada, ¿no?, incluyendo diferentes parámetros como la velocidad, profundidad de inundación y la misma calidad de resultados, ¿no? Ahí tenemos justamente, ¿no?, algunos puntos que te permitían evaluar, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Porque justamente nosotros, ¿no?, dentro de lo que es el tema de diferentes marcos normativos, tenemos, por ejemplo, uno que es el marco normativo de evaluación de riesgo, ¿no? Ahí justamente se puede ver y se puede analizar los estudios, evaluaciones, ¿no?, que se tienen por diferentes presencias de fenómenos naturales que se dan, ¿no?, dentro de nuestro país, ¿no? Y para eso tenemos, ¿no?, diferentes documentos, ¿no? Hoy tenemos justamente lo que es el manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, ¿no?, que es una guía que ¿no?, es una guía, por ejemplo, que nos permite poder hacer análisis relacionados justamente a la presencia de fenómenos naturales, como por ejemplo, ¿no?, es el tema de fenómenos naturales, como el tema de sismos, tsunamis, ¿no?, ocasiones, y el tema, ¿no?, que nos corresponde ver a nosotros como el tema de inundaciones, ¿no? Vamos a ver. El tema justamente cómo va impactando, ¿no? Inundaciones, ¿no? Inundaciones justamente por el tema de cómo impacta en cada uno de nuestros sectores, ¿no? El tema tal vez de hasta pesos ponderados que podemos ir dándole, ¿no?, de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Pero el tema, ¿no?, sobre todo esto, ¿no? Las inundaciones justamente son cuando las lluvias son intensas y continuas y van sobrepasando la capacidad de campo del suelo, ¿no?, el volumen máximo de transporte de río, ¿no?, y el cauce principal justamente se va a desbordar. Tenemos inundaciones que se van presentando en el tiempo y que son sobre todo, ¿no?, los pan de cada día para cada uno de estos sectores, ¿no? Incluso sobre cada uno de los puntos, ir evaluando, ¿no?, cómo se va presentando dentro del ámbito, ¿no? Entonces, ahí para eso tenemos diferentes análisis como normativas, ¿no? Uno es justamente el marco de escenario para la reducción de riesgo de desastres, ¿no? Otro es el tema también de la normativa nacional, ¿no? La ley, la 29664, que fue justamente la que creó el gestión de riesgo de desastres, ¿no?
el mismo decreto supremo, ¿no? La ley justamente que dispone medidas para este fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos, ¿no? La ley de resentamiento de poblacional para zonas de muy alto riesgo, ¿no? Y los decretos supremos, que la mayoría habla sobre el tema de evaluación de desastres, así como tener una política nacional de gestión de riesgo, aprobar diferentes lineamientos técnicos generales, ¿no? Aprobar diferentes lineamientos técnicos para hacer la estimación de riesgo de desastres, ¿no? Lineamientos para el tema de poder gestionar las responsabilidades de las entidades, ¿no? Siempre para el tema de la plataforma de defensa civil, diferentes lineamientos técnicos para lo que es la reducción del riesgo de desastre, ¿no? Y así diferentes, ¿no?, metodologías que justamente lo que hacen es analizar cómo el riesgo se va implementando en cada uno de nuestros sectores, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, uno de los puntos bastante importantes para poder hacer este análisis técnico-económico es justamente poder realizar, ¿no?, una evaluación de riesgo que se va presentando en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿no?, por ejemplo, procesos meteorológicos para diferentes análisis, ¿no?, que van considerando justamente los documentos, guías, donde se van describiendo cuáles son los receptores expuestos para cada escenario probable, ¿no? Y cada uno de estos va a ir asociado justamente a un nivel de daño en base a diferentes características, ¿no?, que van a estar dadas por el valor unidad de cada sector, ¿no?, así como la evaluación de cualquier daño o pérdida probable, ¿no? Por ejemplo, para poder estimar, ¿no?, esta evaluación, ¿qué es lo primero que hace, no? Es analizar justamente los peligros, ¿no? El análisis de peligros, que va a tener justamente como objetivo identificar, analizar y mapear los peligros que pueden afectar a la población o sus medios de vida, ¿no? Para eso vamos a determinar áreas susceptibles o cuáles son las áreas con mayor predisposición a la ocurrencia del fenómeno, las cuales pueden ser rápidamente identificadas mediante tal vez la revisión, ¿no?, de los registros de eventos extremos y emergencias, ¿no?, que se pueden ir dando en el tiempo, ¿no?, de acuerdo justamente a la estimación que tú vayas dando y que tú tengas, ¿no?, como parte de tu información. Para ello, ¿no?, justamente es necesario la aplicación del modelamiento, ¿no?, que toma como insumo los factores topográficos, climatológicos, a fin de poder generar escenarios actuales y escenarios futuros, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos visto. El área susceptible, ¿no?, es aquella justamente donde los factores son condicionales y esos factores, ¿no?, que van desencadenando aportes y características espaciales en el tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos por fuera.
Aquí lo vamos verificando. Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema justamente de poder determinar estas áreas o estas áreas que son susceptibles a estos factores, ¿no? ¿Con qué finalidad? Justamente poder analizar la vulnerabilidad y bueno, que se van a dar a partir justamente de la exposición, la resistencia, la resiliencia, perdón, y la fragilidad que tiene cada uno de estos puntos, ¿no? A esto justamente en muchos estudios se estimó lo que corresponde a lo que es el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? En función de la información, ¿no? Aquí, bueno, para poder determinar justamente el riesgo por inundación, que se va entendiendo justamente como un valor relativo a la probabilidad, ¿no? De pérdidas que puede haber en un elemento específico, el cual va a ser vulnerable, en este caso, a lo que es el agua. El riesgo justamente resulta de la interacción en lo que es el espacio y tiempo, ¿no? De un peligro de magnitud y receptores relativamente vulnerables. Esta metodología, ¿no? Sobre otras tienen justamente el tema de poder tener, ¿no? Mapas temáticos territoriales con el fin de poder determinar, ¿no? Con carácter temporal cuáles son las zonas de estudio, ¿no? Así cuáles son las ventajas que van a ir radicando en la información que vamos a utilizar. Uno va a ser justamente el tema de poder verificar el tema de soporte técnico, a fin de poder verificar o poder mesurar, ¿no? Los niveles de riesgo ante diferentes situaciones, ofreciendo, ¿no? Justamente soporte conceptual y matemático, ¿no? Lo cual va a permitir analizar cada variable en base de su probabilidad, ¿no? Así como los diferentes efectos que se van produciendo. Y este documento, lo bueno es que puede ser un instrumento para poder tomar decisiones y hacer, ¿no? Gestión para diferentes sectores públicos a fin de determinar, ¿no? Política socioeconómicamente, cuál es la obra o cuál es la mejor opción para poder determinar la seguridad y la protección, ¿no? De la población o de las áreas agrícolas o del sistema, ¿no? Que tú vas a incluir. ¿Qué tenemos, no? Justamente, en primer lugar tenemos este análisis de la vulnerabilidad, el tema de poder evaluar, ¿no? Las condiciones existentes de los factores, así como el tema tomando en cuenta la exposición, ¿no? La fragilidad y la resiliencia que puede tener la población y cuáles son sus medios de vida, ¿no? El otro punto justamente es el desastre que se puede producir, que sería justamente el conjunto de daños, pérdidas, ¿no? Que se da en la salud, en el mismo hábitat físico, en la infraestructura, en las actividades económicas y medio ambiente, ¿no? Que van ocurriendo justamente a consecuencia de estos impactos que se dan en el tiempo, ¿no? Con el mismo, ¿no? Identificación de cada uno de nuestras evaluaciones, ¿no? Ahí también tenemos, ¿no? Los elementos de riesgo o elementos expuestos, que justamente se dan en el contexto, ¿no? Social, material y ambiental presentado por las personas y por los recursos de los ecosistemas que pueden ser afectados, ¿no? Por un fenómeno físico. En este caso no es el tema justamente de las inundaciones, ¿no? El otro es identificar, ¿no? Claramente el peligro a fin de poder localizar, vigilar y verificar su potencial daño, ¿no? Con la estimación de riesgos correspondientes. Identificar también el tema de la infraestructura es bastante importante, ¿no? Identificar cuáles son las instalaciones que están en el río, ¿no? Cuáles son las instalaciones, cuál es el sistema, ¿no? Por ejemplo, como los sectores agrícolas que pueden ser identificados, ¿no? Cuál es el tema incluso de desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ríos donde tú no solamente tienes identificado el tema de que puede haber una infraestructura afectada, ¿no? Sino que tal vez las mismas condiciones del río pueden ser afectadas. Por ejemplo, en el río Cañete, ¿no? En la zona del Lunahuaná se tiene todo lo que es el tema de lo que son eventos, ¿no? Y de lo que son eventos y de lo que es todo un sistema de turismo, ¿no? Que, con lo que es el tema justamente de las rápidas, ¿no? Diferentes zonas turísticas y diferentes actividades turísticas, ¿no? Que se hacen en la zona y que justamente, ¿no? También van a ser afectadas, ¿no? Y que eso ya es parte justamente de lo que es la afectación
la afectación social, ¿no?, que se le puede dar al sector, ¿no? Bueno, el peligro, ¿no?, que también son eventos, ¿no?, justamente que tienen todo un potencial perjudicial, ¿no? Todos fenómenos y que pueden causar, ¿no?, daños, lesiones sobre la actividad humana, ¿no?, los mismos daños materiales, la interrupción de la actividad social, ¿no?, bastante importante para nosotros y también económica, hasta degradación ambiental, ¿no? Tal vez, por ejemplo, el tema de estamos protegiendo o se requiere, ¿no?, proteger algún bosque, ¿no?, algún sector, ¿no?, que es muy importante y que nos permite, ¿no?, poder identificar cuáles son los sectores que pueden ser impactados por estos peligros. Bueno, la resiliencia siempre va a ser la capacidad de las personas, familias y comunidades, ¿no?, a fin de poder asimilar, absorber, ir adaptándose, ¿no?, cambiar, resistir o recuperarse el mismo impacto, ¿no?, que puede haber, ¿no? El tema justamente por eso es evitar el tema de poder resistir y recuperarnos, ¿no?, sino más bien tener justamente ya un planeamiento, ¿no?, lo mejor posible, a fin de que se pueda apreciar claramente, ¿no?, cómo vamos nosotros a influir y a participar sobre cada uno de los sectores. El mismo riesgo de desastre, ¿no?, que es la probabilidad justamente de que la población y sus medios de vida van sufriendo daños, ¿no?, y pérdidas a consecuencia justamente de las vulnerabilidades y el mismo impacto, ¿no? Y la vulnerabilidad, ¿no?, que es sobre todo la susceptibilidad que va a tener, que va a poder, que tienes cualquier estructura física, ¿no?, cualquier población finalmente, de poder sufrir daños, ¿no?, o una amenaza para cada uno de estos peligros, ¿no? Bueno, otro punto, ¿no?, que ya es más desde un punto de vista más grande, pero que es necesario, ¿no?, incluirlo justamente como parte del análisis, es el tema justamente de poder identificar, ¿no?, cómo se van dando los cambios, ¿no?, ya por el tema del mismo efecto climático, ¿no? El tema, bueno, esto ya se va a ver a periodos, dependiendo del periodo de análisis que tú quieras realizar, ¿no? Puedes realizar periodos hasta el año 2050, ¿no?, que son periodos a mediano plazo, o periodos a largo plazo que pueden darse hasta el año 2100, ¿no? Y bueno, el cambio climático, como sabemos, ¿no?, son procesos justamente que pueden ser causados por procesos internos naturales, ¿no?, o por fuerzas externas, que se van dando, ¿no?, de forma persistente y que también, ¿no?, se van dando justamente por cambios antropogénicos en la misma composición del suelo y en el uso del suelo, ¿no? Por eso justamente ahora en el último informe de cambio climático, que es el CMIP6, ¿no?, ya los escenarios han cambiado, ¿no? Ya no solamente está incluyendo todo lo que es el mismo efecto de la variación de la variación por los factores climáticos, sino también efecto de la alteración por la misma sociedad, ¿no?, por el mismo hombre, y cómo va afectando, ¿no?, de alguna u otra forma el aumento, o la disminución de las variables climáticas que se van presentando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de uso de suelo, es muy importante para nosotros porque si en algunos sectores nosotros degradamos, podemos tener la misma cantidad de agua de todos los años, ¿no? Pero esa degradación justamente va a originar que posiblemente la cantidad de agua escorrentía que puede haber en el tiempo sea bastante mayor, ¿no? Entonces, ya ahí también viene, ¿no?, justamente el tema ya de nuestra participación o de cómo nosotros influenciamos en las cuencas, ¿no? Lo cual no, son temas que pueden originar varios problemas sobre nuestro sector, ¿no? Bueno, el tema justamente también de incluir todo un sistema de medidas estructurales, ¿no? Tenemos sistemas de medidas estructurales, ¿no?, que nos permiten reducir, ¿no?, evitar los riesgos, hacer la aplicación justamente de técnicas de ingeniería para poder lograr una resistencia, ¿no?, y una resiliencia ante estos peligros que se pueden presentar, ¿no? También el tema de medidas no estructurales. No todo justamente para poder mitigar, ¿no?, o poder disminuir los efectos de estos peligros sobre
sobre las áreas, es necesario siempre construir, ¿no? Tal vez en algunas partes sea necesario solamente poder mejorar, ¿no? Poder mejorar las prácticas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de tal vez reforestaciones de cuenca, ¿no? El tema de diferentes acciones que podemos realizar y que nos van a permitir justamente, ¿no? Poder tener, ¿no? Poder tener, poder tener y poder mejorar los sectores que podrían ser afectados por el peligro, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente podemos ver, ¿no? Siempre nuestras áreas de estudios para este tipo de evaluaciones van a ser las cuencas o los sectores sobre los que nosotros vamos a evaluar, ¿no? En este caso, por ejemplo, toda la cuenca, como vemos, va a tener acción directa porque a partir de toda la cuenca se va a producir el tema de la generación de caudales, ¿no? El tema de la generación de caudales, como hemos visto, ¿no? Es bastante importante para nuestros sectores. Y bueno, y finalmente, ¿no? Esa generación de caudales te va a permitir evaluar cuáles son los sectores que requieren, ¿no? Justamente incluir todo un sistema de protección ribereña, ¿no? Entonces, el otro punto, ¿no? Que nosotros tenemos que verificar justamente es el tema de los análisis de peligrosidad. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Nuestros puntos, nosotros estamos ante diferentes, ¿cómo puedo decir? Ante diferentes elementos o diferentes sistemas, ¿no? Dentro de la misma tierra que nos originan peligrosidad, ¿no? Como es el tema del cinturón de fuego, ¿no? Para el tema de los movimientos sísmicos, el tema hidrometeorológico, ¿no? Estamos prácticamente en la presencia de un sector donde existe la presencia del fenómeno del niño, ¿no? Los factores de origen natural que se van dando como sismos, mismas erupciones volcánicas, los movimientos de masa, ¿no? Que vemos que es un tema bastante recurrente, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y también incluso la presencia de heladas, esos factores desencadenantes, ¿no? Eso no justamente origina lo que es todo un sistema de parámetros de evaluación, ¿no? Porque vamos a estar ante la presencia de diferentes peligros, ¿no? Tales como sismos, tsunamis, los mismos volcanes, ¿no? Las caídas que hemos visto, los volcamientos, el deslizamiento de rocosuelo, ¿no? Los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos como son inundaciones, ¿no? Las mismas tormentas eléctricas, las mismas lluvias, ¿no? Que son para nosotros un gran problema, sobre todo en zonas muy planas, ¿no? Ahí justamente por eso es que ahora, si ustedes ven, están identificando y están actualizando la norma, por ejemplo, de drenaje pluvial, ¿no? Del Perú, para que se tenga en cuenta toda, toda esa información, toda esa información que requiere justamente poder constituir cómo esas lluvias van a terminar actuando sobre estos sectores, ¿no? Los mismos vientos fuertes, ¿no? La erosión bastante importante, la sequía que cada vez se presenta con mayor intensidad, ¿no? En nuestro país, ¿no? Los incendios forestales que ya hemos visto, ¿no? Que también originan o pueden originar cambios altos en el uso del suelo, ¿no? Las mismas de temperatura y diferentes acciones. Pero ¿qué corresponde justamente evaluar este peligro, ¿no? Evaluar el peligro, evaluar las consecuencias, evaluar justamente poder estimar o valorar la ocurrencia de un fenómeno, ¿no? Con base en el estudio de su mecanismo generador. Entonces, el monitoreo justamente de este sistema y el registro de diferentes sucesos permitirán de alguna forma poder determinar características, así como sus dimensiones en el tiempo y en el espacio geográfico. La inundación fluvial, por ejemplo, son ocupaciones parciales o totales del agua, ¿no? Que van ocurriendo en una superficie que usualmente está seca, ¿no? Y de donde podrían generarse daños materiales y humanos que existen para diferentes áreas que podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la huella máxima, ¿no? Que se va produciendo en el sector y que podemos identificarlo por zonas de imágenes satelitales, trabajos de campos,
o ahora, ¿no?, la misma metodología de Google Earth Engine. Otra manera, ¿no?, de identificar es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el tema de modelamiento hidráulico, el cual justamente se va a nutrir de información topográfica, ¿no?, de cobertura del suelo y también de los caudales máximos que podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, para este análisis que se va a realizar, lo vamos a hacer mediante los resultados de los modelamientos hidráulicos como identificados, ¿no? En tal sentido, en este proceso justamente se sugiere la determinación del peligro mediante 3 pasos, ¿no? Identificación y detección del factor de inundación, el mismo proceso de modelamiento hidráulico y la generación de los mapas de peligro por inundación, ¿no? La identificación y detección de los factores de inundación, ya lo sabemos, ¿no?, es el tema justamente de cambios en el clima, ¿no?, que originan caudales mayores, ¿no?, incluso en el mismo cambio en el suelo que puede presentarse. Y esos caudales mayores son los que finalmente son los factores para poder tener, ¿no?, mayores inundaciones. Bueno, el modelamiento hidráulico, como hemos visto, no lo podemos desarrollar tranquilamente en un software como el Iber o como el GERRAS, ¿no?, de manera bidimensional. ¿Sí? Y el tema justamente de este proceso de modelamiento hidráulico, ¿no?, es bastante importante para nuestro sector, ¿no? El otro es el tema también de la generación de los mapas del peligro, ¿no?, por inundación, que pueden, que pueden producirse y que nos va a permitir de alguna u otra forma poder determinar, ¿no?, nuestros valores. Otro punto, ¿no?, bastante importante justamente es el tema de la identificación y caracterización de los factores de la inundación, ¿no? Poder identificar y caracterizar los factores que van condicionando y desencadenando las áreas susceptibles de inundaciones, ¿no? Ya como hemos visto, los factores condicionantes son sobre todo el tema de cuál es la magnitud, ¿no?, que se va a tener. Y justamente esos factores, ¿no?, nos van a permitir evaluar cómo se va produciendo todo este tema de la vulnerabilidad del sector, ¿no? Son justamente el input por el modelamiento hidráulico, el cual permitió obtener el mapeo de inundación con respectivos tirantes y velocidades para diferentes tiempos de retorno, los cuales permitirán zonificar los peligros, ¿no? Tienen, por ejemplo, los factores condicionantes, ¿no?, topografía, la rugosidad, la saturación del cauce, los condicionantes y los factores desencadenantes, que sobre todo los caudales máximos asociados a los diferentes periodos ¿no?, que se tienen en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para 50, 100 y 200 años. Bueno, como ya sabemos, ¿no?, hemos visto el proceso de modelamiento hidráulico, justamente es el tema de uno de los factores que nos permite poder determinar, y para eso tenemos diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la misma topografía, ¿no?, como un factor condicionante, ¿no? La rugosidad que se va dando y que hemos visto cómo va variando en el tiempo, ¿no? Las mismas estructuras del cauce, como los puentes, ¿no? Las mismas, por ejemplo, la presencia de alcantarillas, ¿no? Las estructuras, por ejemplo, pueden originar el tema de estrechamientos, y esos estrechamientos justamente terminar originando, ¿no?, de alguna u otra forma que se produzcan, ¿no?, zonas inundadas, ¿no? El tema también de los caudales, ¿no? Y bueno, para eso también tenemos todo lo que corresponde justamente a los software, ¿no?, que hemos visto, sobre todo bidimensionales, como el mismo Iber, ¿no?, como el mismo GECRAS, ¿no?, que hemos visto, por ejemplo, hasta se puede desarrollar, incluyendo, ¿no?, un tema de sedimentos, ¿no? Los mismos modelos de inundación, ¿no?, que se presentan, ¿no?, para
TR50, 100 y 200, ¿no? En la zona. Y bueno, que esos modelos justamente nos van a permitir poder identificar, ¿no?, todos estos peligros. Pero ¿cómo se desarrolla esto, no? Justamente se desarrolla mediante la generación de estos mapas de peligro por inundación. ¿Cómo se desarrolla esta evaluación, no? En primer lugar, justamente vamos a nosotros establecer, ¿no?, diferentes términos de cuantificación para lo que es la magnitud del acontecimiento en función de los resultados que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dos variables bien identificadas, ¿no?, dentro de la modelación hidráulica. Estas dos variables, una es el tirante de agua, ¿no?, que justamente está en metros, y otra es la velocidad, ¿no?, que está en metros por segundo, y que justamente son factores asociados como indicador de los niveles de peligrosidad por inundación. ¿Por qué? Porque justamente los tirantes te van a poder definir hasta qué altura va a llegar el agua, ¿no?, en la zona, tal vez 10 centímetros, 20 centímetros, no es mucho, ¿no? Igual el tema y la velocidad son factores bastante importantes, ¿no? Porque como hemos visto, ¿no?, uno de los puntos, por ejemplo, para poder identificar cómo finalmente se mueve el sedimento, ¿no?, finalmente también afecta o no afecta a la zona, es el tema de cómo va a estar la velocidad de agua presente en nuestro sector, ¿no? Ahí por eso, ¿no?, ahí se puede realizar y poder identificar claramente cómo se puede dar esto, ¿no? Ante esto justamente vas a tener diferentes clasificaciones. Rangos, por ejemplo, que pueden estar en extremo, ¿no?, muy alto, alto, medio y baja, ¿no?, de acuerdo a la guía espacial que fue justamente desarrollado por UKDT, ¿no?, donde tienes, ¿no?, diferentes bandas. Tú tienes, por ejemplo, bandas que pueden estar desde 0 hasta 0.2, ¿no?, y con velocidades que pueden estar desde 0 hasta 0.25 o de 0.25 a 0.5, ¿no?, con valores que se van a presentar como definitivamente sectores muy bajos. Ahí tú tienes, ¿no?, el tema justamente de poder identificar, el tema de tienes valores medios, ¿no? Ahí también, ¿no?, tendrías valores, por ejemplo, que están en una banda 1, en una banda 2, en una 3, 5, 8, 13. De ahí, ¿no?, justamente puedes identificar estos valores que tienes de acuerdo a la combinación de uno con otro, ¿no? Por ejemplo, tienes para banda 3, ¿no?, 3 por 2, 3 por... Aquí es lo que vamos a terminar variando. Bien, por ejemplo, 3 por 2, 6. Vamos a terminar variando de acuerdo a la multiplicación, ¿no? La banda, por ejemplo, 3 que tiene, ¿no? 5 con 3, ¿no? 5 con 5, 5 con 3, 15, ¿no? Ahí le vamos a cambiar la clase del valor que muestra. Aquí, por ejemplo, 1 con 1, 1 por 1, tendrías un valor bajo, ¿no? 1 con 2, 1 por 2, valor bajo, 2 igual. 3 por 1 tendrías 3 valores medios, ¿no? 2 con 2, 4, ¿no?, valores medios, ¿sí? Así. Y valores extremos, por ejemplo, comenzaría a partir de 13, ¿no? Puedes tener acá la banda 13, ¿no?, con lo que es 1, ¿no? Y aquí tienes ya valores extremos dentro de lo que es esta clasificación, ¿no?, de la guía de análisis espacial. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el tema es, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, que no hay problema, pero aquí de una vez el tema, por ejemplo, es, nosotros ya tenemos, ¿no?, todo un sistema, unas bandas de evaluación. Aquí, por ejemplo, tienes 1 con 1, ¿no? Aquí va a ser el producto, ¿no?, de uno por otro. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el tirante, ¿no? Aquí la velocidad, ¿no?, tirante 1, la banda 2. Aquí, por ejemplo, puedes tener la banda 2, ¿no? Aquí la banda también, ¿no? 2, 3, 5, 8, 13, ¿no? Aquí también estar en una banda 2, ¿no? Para más o menos, ¿no?, lo puedes clasificar. Entonces,
esto, por ejemplo. Entonces, si tienes, por ejemplo, 1, 2, puedes estar tranquilamente en un bajo, ¿no? Tienes 2 por 2, ¿no? De acuerdo como he visto, y estás en la clasificación media, ¿no? Hasta lo mismo hay 2 por 3, ¿no? 3 por 2. Aquí está en una clasificación media, ¿no? Aquí en una clasificación baja. El mismo 2 por 5, ¿no? 10. Aquí, por ejemplo, tenemos 3. Ya hemos tenido 3 por 2, ¿no? Tendríamos 3 por 3, ¿no? 3, 3, 5, 8, 13, ¿no? 5, ¿no? 5, 8, ¿no? Con 8. Y también una clasificación de 13 con 13, ¿no? Hasta 169. Entonces, el tema justamente, ¿no? Es identificar, ¿no? Cómo va a estar tu clasificación de peligro de acuerdo justamente a los valores, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos 1,5, acá me faltó incluir más. 1, 1, con 2, con 3, con 5, con 8, con 13. Dos con 2. Ya, entonces, así, ¿no? Toda esa información para poder tenerlo. Entonces, puedes clasificar, ¿no? Por ejemplo, el 1 con 13 no en extremo, ¿no? El 1 con 1 vas a estar en bajo, ¿no? El 1 con 2 vas a estar en zona baja también, ¿no? El 1 con 3 en zona media, el 1 con 5 no en zona alta, ¿no? Así el 1 con 8 es muy alta, ¿no? Y el 1,13, por ejemplo, en extremo, ¿no? O tienes 2 con 2, ¿no? En zona media, ¿no? 2 con 3, ¿no? En zona baja, y así, ¿no? De acuerdo justamente a la clasificación que tú le vayas dando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente la idea es poder identificar así, ¿no? Poder hacer una reproyección, ¿no? De los tirantes que vamos a tener, ¿no? Donde vamos a identificar cada uno, ¿no? 1 con 1, 2 con 2, ¿no? 3 con 3, 5 con 5, 8 con 13, ¿no? Lo mismo para el tema de las velocidades, ¿no? Y con eso poder determinar, ¿no? Tus nuevos valores de clasificación, y con eso, ¿no? Hacer la multiplicación para finalmente clasificar y tener tu mapa de peligro, ¿no? ¿Y qué te va a permitir eso, no? Poder justamente determinar, ¿no? Cuáles son los sectores donde tú vas a determinar todo un sector donde la valoración va a estar alta, ¿no? O valoración va a estar de forma baja, ¿no? De forma media, ¿no? De acuerdo justamente al análisis que tú hayas hecho, ¿no? Ven, acá, por ejemplo, a pesar de que está fuera del río, tenés sectores altos, ¿no? Sectores que van, donde se va a producir una fuerte vulnerabilidad posiblemente, ¿no? Igual acá, ¿no? Tiene zona de quebrada justamente, en la zona del río, ¿no? Donde se produce, y con eso puede identificar, ¿no? Lo mismo acá, son una serie de sectores, ¿no? Con el tema de velocidades, y justamente poder, ¿no? Tener todo un mapa de clasificación, ¿no? De acuerdo a los valores que tú puedes encontrar. Entonces, la idea justamente de la siguiente clase es poder hacer vamos a hacer esa identificación. Con esa identificación vamos a determinar, ¿no? Algunos costos o algunas posibles obras, y con eso, ¿no? También vamos a determinar el tema del análisis técnico, el análisis técnico económico, ¿no? Que se debería dar justamente en la evaluación que tú tienes para diferentes tiempos de retorno. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta.
Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos quedaríamos hoy día hasta acá. Y bueno, ya en la siguiente clase veríamos el tema de esta clasificación y el tema finalmente del análisis técnico económico para este tipo de obras. Listo. Muchas gracias a todos y les deseo que tengan una feliz Navidad. Cuídense.